Ani, Hola, Neni. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Súper, ¿y tú? Muy bien también, muy feliz como siempre, un nuevo capítulo, hoy con mucho calor, pero muy contenta y feliz otra vez reunirnos aquí a soltar estos pensamientos, estos bocados de amor para todos. Claro, y hablando de pensamientos, precisamente ese pues es el capítulo que tenemos hoy, lo quisimos llamar ruido mental. ¿Por qué? Porque estoy segurísima que todos, absolutamente todos, tenemos mucho ruido en nuestra mente constantemente. ¿Tú qué dices? No paran, incluso cuando dormimos en el sueño, pensamientos, hay mucha actividad. Entonces, todo el tiempo nos mantenemos pensando y además compartimos esos pensamientos con la conciencia colectiva. Entonces, depende de dónde estemos, depende de nuestra cultura, de nuestra sociedad, incluso si nos cambiamos de donde vivimos, vamos a encontrar que nos vamos uniendo a ese pensamiento colectivo. Incluso muchas veces estamos contentos, estamos felices y de repente nos llega como un pensamiento triste o agresivo o algo y de pronto es que estás en un ambiente que esos pensamientos de la conciencia colectiva y hace eh, cuestionarnos de dónde salió, yo de dónde pienso todo eso. Entonces, ruido mental existe, así como en la calle, y es aprender a qué pensamiento le voy a prestar atención. Yo creo que esa fue una de las cosas que todavía me cuesta, todavía es algo que debo de caer en cuenta lo que está pasando, porque me encuentro muchas veces lo que tú dices, de noche antes de dormir empieza a hacer ruido y me voy del pasado y me voy al futuro y entonces pienso lo que no hice, pienso lo que tengo que hacer mañana y me toca, o sea, me toca casi que volver a centrarme y decir, ok, es hora de dormir, me voy a enfocar en la respiración, me voy a enfocar en lo que está pasando en este momento. Y yo creo que esa es una de las herramientas que a mí más me ha servido y es escuchar mi cuerpo. ¿Qué significa eso? Que cuando estoy haciendo algo, estoy poniendo mi atención en todo mi cuerpo, en lo que estoy haciendo, cualquier cosa que esté haciendo, desde manejar, lavar platos, organizar la casa, jugar con Azul. Todo el tiempo estoy pensando en el paso que doy, en cómo se sienten mis rodillas, cómo se sienten mis manos. Y eso de cierta manera ayuda a quitarme todo ese ruido mental que para mí en lo personal es muy difícil de manejar, es muy difícil de volver al presente, de volver al centro, de estar aquí en el ahora. Entonces ha sido algo que hasta que no conocí el concepto de que esto existe, de que nos contaminamos con el sistema de pensamiento colectivo, con lo que vemos, con lo que escuchamos, donde estamos, lo que acabas de decir, es súper cierto. O sea, estamos muchas veces en un lugar y nos viene cualquier recuerdo, cualquier pensamiento que nos pone tristes y es porque muy seguramente energéticamente en ese conglomerado pues de gente que está ahí es el pensamiento colectivo y es algo que no sabemos, es algo que no estamos conscientes hasta que no estudiamos, hasta que no empezamos a entender un poco más de cómo funciona la mente, ¿cierto? Sí, e incluso ahora que hablas del estar presente, de estar en el momento, justo cuando iba entrando a esta grabación me encontré este libro del poder de la hora de Eckhart Tolle. Y es que los pensamientos y nuestra mente solo tiene información del pasado y solo puede proyectar el futuro con cosas del pasado. ¿Por qué? Porque hasta que nuestro cuerpo, nuestro mente no experimente algo, no va a poder saber de qué se trata, no va a poder tener algo nuevo. Entonces, todos esos pensamientos son de experiencias pasadas e incluso ya la física cuántica también sabemos que cuando tú tienes un pensamiento
de algo importante, ¿cierto? De alguna invención, por decirlo así, ese pensamiento queda en una conciencia activa y eso se demuestra a través de las invenciones del mundo. Es decir, al mismo tiempo, inventando la rueda en una parte, en otra. Al mismo tiempo que alguien estaba trabajando en el bombillo en Estados Unidos, en Europa también había alguien trabajando en eso. Entonces, mira que hay conciencias colectivas que se unen gracias a la física cuántica. Y de ahí radica el poder de la hora. Lo que tú decías me encantó porque es centrarme en mi cuerpo, centrarme en mi mente y en mis pensamientos en este momento, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo? Y eso lo maneja muy bonito Eckhart Tolle en este libro, se llama Usted no es su mente, ¿cierto? Entonces es empezar a desligarnos y desidentificarnos de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Tenemos una mente, nosotros tenemos un cuerpo, pero no somos la mente, no somos el cuerpo y por lo tanto no somos lo que pensamos, simplemente experimentamos eso. Y miren tan bonito lo que dice. En el momento en que usted empieza a observar al que piensa, o sea, la mente, se activa un nivel más alto de conciencia. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, nos desligamos de identificarnos con ese pensamiento. Empiece por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Preste atención especial a esos viejos discos que han sonado en su cabeza, quizás durante años. Eso es lo que llamo observar al que piensa. Entonces, se trata de observar esos pensamientos, que es otra forma de decir, escuche la voz de su cabeza que está allí como si fuese un testigo, es decir, desligarte de eso. Y miren cómo termina. Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente, es decir, no juzgue. Y eso es muy bonito, porque muchas veces nos llegan pensamientos súper locos que uno dice, vino esto y empezamos a culpabilizarnos pensamiento. Y eso lleva a un ciclo de pensamientos peores, de rumiación, y nos vamos identificando con eso y genera mucho estrés. Incluso el doctor David Hawkins pone un ejemplo muy bonito que es ver a nuestra mente, a nuestro cerebro como una pecera. Es decir, la conciencia, el ser, lo que somos es el agua y los peces son los pensamientos. Entonces, muchos peces y están nadando por todas partes, ¿cierto? Sin embargo, esos peces no somos nosotros, simplemente son pensamientos. Y hay pensamientos que construyen y pensamientos que no aportan nada o te generan estrés. Entonces, esos pensamientos que a ti no te construyen, que a ti simplemente déjalos ir, son otro pez más, pero los que sí te construyen, permiten tomar acción para ser la persona que quieres ser, los tomas y los cultivas. Claro, y es que ahora que tocas el tema de la culpa, yo en lo personal, pues siempre había sentido culpa cuando empecé con esto de la espiritualidad y de la meditación, porque tenía una idea que había escuchado que decía, trate de poner la mente en blanco, quite todos los pensamientos de su mente, y yo me sentía como la más fracasada de no poder meditar de la forma en la que me estaban diciendo que tenía que hacerlo. Entonces yo decía, pero ¿cómo soy capaz de poner la mente en blanco? ¿Cómo si todo el tiempo los pensamientos están llegando y estoy pues como pensando en tengo que poner la mente en blanco y no era capaz? Entonces me echaba mucha culpa y yo decía, ¿por qué no soy capaz? Hasta que entendí que no, o sea, no es de poner la mente en blanco, es de estar presente. Y también con eso de que decías que no somos nuestros pensamientos, ¿cuántas veces me ha llegado pensamientos que son completamente, que yo puedo catalogar como, pues como malos? Y entonces yo decía, ay no, ¿por qué estoy pensando en eso? O sea, porque estoy con este pensamiento, y sentía también mucha culpa hasta que entendí que lo del sistema de pensamiento colectivo, que sí, de pronto estaba por ahí, lo pesqué, pasó y eso no me define para nada.
Y una de las herramientas también que me ha servido es tener ciertos pensamientos, como nos estabas diciendo, que la mente funciona con cosas que ya hayan pasado del pasado. Entonces, esto lo hago como ejercicio. Cada vez que yo tenga muchísimo ruido mental y no sea capaz de calmar la mente o de parar los pensamientos, me enfoco en esos pensamientos o en esos recuerdos que me traen mucha felicidad. Por ejemplo, un viaje que hice muy especial por Escandinavia, y tengo las imágenes y vuelvo y me acuerdo y vuelvo y me centro. ¿Por qué? Porque son cosas que viví, que me hacen muy feliz y que me hacen volver a donde quiero estar. Otra cosa es también, tengo imágenes de mi hijo en el parque jugando, o la primera vez que camino, o su sonrisa. Entonces me pego de esos pensamientos o de esos recuerdos que me hacen tan feliz y hacen que, ¡pum!, otra vez vuelva al presente, quite ese ruido mental y me enfoque verdaderamente en lo que me quiero enfocar. Y bueno, también otra de las cosas que siempre les digo es cuidado con lo que consumimos a nivel de televisivo, los libros, las películas, las series, lo que escuchamos. Siempre tenemos esas personas que están diciéndonos cosas malas o negativas o con miedo. Entonces, eso también me ha ayudado muchísimo como a mantener la mente tranquila, aunque no del todo, pero me ha servido Exacto. muchísimo. Sí, sí, total. Es que ella nunca se va a callar. Ella siempre va a estar ahí revoloteando, hablando. Lo que tú decías es súper importante. Ella se alimenta de lo que consumimos, ¿cierto? Entonces, las películas, los libros, las personas, lo que hablamos, dónde vivimos, todo eso influye en esos pensamientos que tenemos. Y no, no es necesario catalogar algo como bueno o malo, ¿cierto? Yo diría más como constructivo o que no aporta, pero para cada quien es algo muy individual. eh, ¿Qué me aporta a mí? ¿Qué me hace crecer? ¿Qué me hace fluir con la vida? ¿Qué me hace ser feliz? Que en realidad lo que todos los humanos buscamos es la felicidad, la paz y vivir fluidamente y plenamente. Entonces, es encontrar esas cosas que me permitan tener esa armonía conmigo y con mi entorno y ser como un árbol que vinimos a cultivarnos y a dar de nuestro fruto, ¿cierto? Entonces, es más que todo eso. Y hablando de recursos, hay uno que aprendí el año pasado que es muy poderoso, que me ha encantado mucho, que lo aplico seguidamente porque de verdad es difícil de implementar al principio. Las primeras 2 o 3 veces es complicado, a uno se le olvida, se hace loco, ¿cierto? Porque también hay un sistema de ego que nos hace volver a lo familiar, a lo cotidiano, a lo tranquilo, y son las redes neuronales. Y les quiero contar en qué consisten las redes neuronales. Cuando tenemos un pensamiento que nos está agobiando, ese pensamiento siempre está cargado de una emoción, ¿cierto? No hay pensamientos neutros, siempre vienen cargados de una emoción. Y los que nos agobian son los que llamamos negativos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un pensamiento negativo que me está agobiando, ¿yo qué hago? Tomo ese pensamiento, ¿cierto? Y digo, bueno, este pensamiento me está causando mucho estrés. ¿Hacia dónde quiero ir yo? ¿Cierto? Entonces, por decir, en este momento, esta situación de vivir con mis papás me genera mucha ansiedad, ¿cierto? Entonces, esa ansiedad, ¿en qué la quiero convertir? ¿Cierto? ¿A dónde quiero ir yo? Entonces yo digo, quiero sentirme tranquila, ¿cierto? Entonces ya tengo que de la ansiedad quiero pasar a tranquilidad. Entonces tomo un par de respiraciones, me relajo y empiezo a pensar, estar ansiosa es bueno porque me permite, ¿qué cosa? ¿Cierto? Entonces, cada que tenga ese nuevo pensamiento, lo bueno de estar ansiosa, ¿qué es lo que me permite? Tomo ese y vuelvo y lo pongo. Entonces, por decir,
La ansiedad es buena porque me permite estar en control, ¿cierto? Entonces tomo control. El control es bueno porque me permite tener todo en orden. ¿Listo? Orden. Tener orden es bueno porque me permite estar tranquila, ¿cierto? Y cuando llego a esa palabra tranquila o cuando llego a un sinónimo de tranquila, entonces me voy hacia atrás y me doy cuenta que la ansiedad me permite estar en control, que el control me permite generar un orden y que el orden me da tranquilidad. Entonces nos damos cuenta que en realidad ese pensamiento, ese sentimiento es una manera de encontrar tranquilidad en mi vida, ¿cierto? Y háganlo, se los recomiendo y van a encontrar que siempre encontramos algo bueno detrás de eso malo. Pero lo verdaderamente importante del ejercicio viene ahora, es cuando ya logro ver esa escalera, me voy a comprometer de ese momento en adelante con 3 acciones. Cualquier acción que quieran poner, que realicen diario. Es decir, yo por lo general, cuando lo hago con meditación, porque yo medito todos los días, ¿cierto? Entonces, ya la meditación no va a ser la meditación normal, sino una meditación enfocada en eso que quiero alcanzar. Lo segundo que hago es un reto de plancha, ¿cierto? Entonces digo, todos los días voy a hacer plancha. Y lo tercero que hago puede ser cocinar o lavarse los dientes, que es algo que uno hace también diario. Entonces escojo 3 acciones que yo haga diarias, pero esta vez las voy a hacer con una intención específica y es sentirme tranquila, ¿cierto? Porque es la emoción, es el pensamiento al que quiero llegar. Y eso lo repito por 21 días porque ya la ciencia ha demostrado que los 21 días logran cambiar patrones de pensamiento y de comportamiento y eso me permite pasar de estar ansiosa a estar tranquila. Entonces los invito a realizar ese ejercicio. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir abajo, nos pueden contactar por redes o nos pueden escribir al WhatsApp también. Estamos súper atentos. Sí, yo creo, Anita, que esto de las redes neuronales sería muy bueno un masterclass, que lo podamos hacer con todos los que quieren unirse, como siempre les decimos, a la Ola Sushi Therapy. Y qué coincidencia, o sea, no tenía ni idea que lo ibas a mencionar. Justamente hoy hice mi red neuronal, justamente hoy voy a empezar mis 21 días y les voy a decir las 3 cosas. Uno es pintar o dibujar, lo voy a hacer todos los días con una intención por media hora, ¿cierto? Yo podría dibujar, pintar todo el día, pero por el tiempo que tengo que distribuirlo lo mejor posible, pues es media hora. También leer, y escogí este libro que ya me lo leí, pero me lo voy a volver a leer y justamente lo estaba separando porque tiene 153 páginas y lo dividí para los 21 días, así que todos los días me voy a leer 7 hojas para llegar a los 21 días y terminarme el libro con la intención. Es decir, no voy a escuchar música y a leerme el libro, no voy a prender el televisor y a leerme el libro, no, es a leerme el libro porque de eso se trata el ejercicio. Y la tercera es tomarme mi cafecito, que me encanta por la mañana, pero lo voy a hacer desde hacerlo, servírmelo, preparármelo, sentarme, disfrutarlo y el tiempo que me tome, ¿cierto? Entonces esos son como mis 3 ejercicios y Anita, qué emoción que lo mencionaste. Yo creo que esto sí iba para masterclass y escríbanos, Sí. déjenos comentarios. Incluso yo quisiera que mostraras cómo lo hiciste, porque este que yo hice, lo hice rápido, no lo hice pues con preparación, con conciencia como uno lo debe hacer y me gustaría ver como que todos vieran No lo hice todos así, los pasos. simplemente lo, bueno, aquí tengo unos Ah, libros, ok, simplemente lo puse porque lo hice pues en voz, pero entonces ok. da la oportunidad, exacto, hagamos la masterclass y lo hacemos con mi ejemplo y vamos uno por uno para que vean cómo llegamos a mi palabra, pues a lo que quiero Y llegar, que es la paz, no es la tranquilidad, sino la paz.
Sí, incluso la invitación está para este martes 16 de abril a las 8 de la noche, hora Colombia, que por My Golden Life vamos a dictar una masterclass que se llama Salir de la Matrix para sanar tu cuerpo. Y vamos a hablar mucho de esto, porque es salir de esos patrones de pensamiento, de esos patrones de comportamiento para verdaderamente generar hábitos y cuidar con conciencia nuestro cuerpo. Entonces, súper invitados, cualquier cosa nos escriben y podemos hacer una sola de redes neuronales para que la practiquemos y cada uno se vaya con su red neuronal y empecemos a transformarnos. Exacto. Todos invitados a este martes 16 de abril. Los esperamos a todos, Anita. Muchas gracias, como siempre. Me encanta verte, te extraño cuando no te veo. Ay, sí, yo también, me encanta. Ay, sí, un abrazo muy grande. Muchos abrazos a todos. Nos vemos. Estamos pendientes. Suscríbanse a la clase del 16 de abril que va a estar muy buena, recomendadísima. Así que Nos nos vemos. vemos. Chao. Abracitos.